Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Pentágono. En otras circunstancias, en otro canal y en otro momento hubiera tomado de la mano a mis compañeros, hubiera dicho una oración por los que están presentes. De mucho tiempo están presentes los titulares del Pentágono, así que para convencerme de que eso es cierto, voy a comenzar saludando a Gonzalo Mendieta. Doctor, qué gusto de tenerlo acá. Vamos a nombrarlo huésped ilustre de la ciudad de La Paz. El que más visita La Paz. Sí, es bastante. Francesco, ¿cómo te va? No, bien, gracias. Doctora Ninosca, ¿no? Usted es la doctora Durán, ¿no? Claro, me estaba olvidando de usted en todo caso. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Bien, sucede que a partir de las 2 de la tarde uno se mete, yo por lo menos a la Wanna Cry. Era un virus, el virus de WannaCry, que nos ha infestado. ¿Les ha infestado a ustedes algo? No. Nada. Entonces, bueno, lo que pasa es que mi Windows debe ser trucho. En todo caso ha sido noticia en todo el mundo. Pero bueno, dice que alguien ha dicho que esto es obra de la NSA norteamericana. No, muy divertido. Otros dicen, vamos, es el mismo Windows que está metiendo esto para eliminar a los truchos como yo. Pero bueno, hay que seguir adelante. Lo que sí he podido seguir esta mañana son las declaraciones del ministro Arce, que estuvo en las últimas horas en Iquique. ¿A qué ha ido? No sé. Por ahí quería sacarse la lotería, no pudo. Por lo menos... Tenía visa. Tenía visa, sí, tenía visa, pero yo no sé a qué fue, Le negaron la visa ya al ministro de Defensa hace algún rato, a la presidenta del Senado, a la presidenta de la Cámara de Diputados, pero esta hora se fue. ¿A qué fue? Sigo preguntándome a qué, para después dar una conferencia de prensa indicando que ya hay una sentencia contra los 9 bolivianos detenidos allá por las razones anotadas, porque en realidad los detenidos en Chile, bolivianos detenidos en Chile, son muchísimos, pero muchos de ellos bien detenidos, narcotráfico, varias cosas. Por eso Héctor Arce explicaba algo que debe explicar a las autoridades chilenas. Uno, que no puede la incautación y todas las cosas que hacen legalmente los gobiernos no pueden confundirse con robo. Dos, el capitán estaba allá informando a sus superiores cada rato dónde estaba. ¿Quién para robar, decía Héctor Arce, informa a sus superiores? Y además lo de las armas. Claro, es obvio que las autoridades tienen armas. Y entonces se han caído, según Héctor Arce, todas las acusaciones a los bolivianos, pero al que hay que convencer no es a la gente de Radio Patria Nueva y a los incautos como yo que lo escuchan todavía, sino a las autoridades chilenas. En esa circunstancia, el presidente ha dicho en las últimas horas, en los últimos días, que se han perdido se pierden $1.000 millones al año por contrabando. Si el presidente estuviese hace 3 meses o hace 6 meses en el gobierno, diría, caramba, sí, el presidente tiene razón. Estás a 11 años, hace 11 años está el presidente en el gobierno y está descubriendo eso. Claro, aunque la Confederación de Empresarios Privados dice, no, son 2.000 millones, no importa. La situación es que han habido en esta semana muchas informaciones sobre el particular envío de el F-10, que son tropas de élite que decían que eran 50, ahora se han reducido a 15, una tensión innecesaria con Chile desde ese punto de vista, el presidente que ha hablado, en fin, varias cosas que están poniendo en esta situación donde no hay muchas noticias, están poniendo a Iquique y a los 9 nuevamente en la perspectiva de ser noticia nuevamente. ¿Qué dicen? No dice nada. No, podemos decir algo. Ya hemos hablado una vez en el Pentágono, ¿te acuerdas? Con el doctor Lima, vimos algunos aspectos legales. Él reveló inclusive que algunos de los 9 que decían que era de la aduana no figuraban, por lo menos oficialmente, en las planillas. Después se respondió que recién habían ingresado, pero si recién habían ingresado no se entendía por qué estaban haciendo operativos en la frontera. Bueno, yo veo un poco de confusión en todo este problema, estoy muy confundido. Para mí, una vez sucedidos los hechos, había 3 caminos que escoger, ¿no? El camino mediático, de hacer pública la cosa, los reclamos a través de la prensa, de los tweets de nuestro presidente.
El camino legal, tener un buen abogado en Chile y tratar de defenderse de frente a la justicia chilena, que, digamos, en principio es mucho más objetiva que la boliviana, eso yo no tengo ninguna duda. Y tercero, la vía diplomática. Ahora, la vía mediática ha arrojado resultados desastrosos. Tú has dicho, lo único que ha provocado es tensionar, y se sigue tensionando, se sigue lanzando tweets que ¿en qué ayudan? Y yo me pregunto, los 9 que están en la cárcel. Es decir, para hacer declaraciones grandilocuentes, los tipos pueden quedarse todavía meses en la cárcel. La vía legal también ha fracasado, primero por inexperiencia. Tomaron un abogado, compañero de partido, no sé, de ideología en Iquique, que no conocía fundamentalmente del problema técnico, ¿no? Ahí hay cuestiones técnicas que hay que presentar, y nos ha ido como nos ha ido, hasta la Suprema no ha funcionado eso. Y había la vía diplomática en 2 direcciones. Una era con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se entraba del lado de los derechos humanos, de quien sabe que no tenían las garantías, que no habían sido juzgados con todas las salvaguardas que debían tener estas personas, pero había una vía diplomática más sutil que yo no entiendo por qué no se buscó esa. Y esta la reveló el mismo ministro Arce en un artículo que escribió en página 7, si se acuerdan, donde apeló a la reciprocidad. ¿Y qué es la reciprocidad? Había un caso donde algunos militares, inclusive carabineros chilenos, pasaron la frontera y fueron de alguna manera detenidos, encontrados en territorios bolivianos, inmediatamente se activaron mecanismos diplomáticos y se los devolvieron. Entonces el razonamiento del ministro Arce, si nosotros hemos hecho esto, ¿podían ellos hacer exactamente lo mismo? Yo me pregunto, primero, si alguien lo pidió, si alguien activó ese canal inmediatamente, porque si eso activó mostraría la mala fe de Chile, y eso sería un gran argumento frente a otros organismos. Pero más importante aún, con este argumento el ministro Arce reconoció que nuestros aduaneros y militares estaban en territorio chileno. Si pide reciprocidad, ¿no?, era porque al final toda la gran discusión inicial que motivó la campaña mediática, que estaban haciendo un operativo anticontrabando, posiblemente lo estaban haciendo, pero que estaban en territorio boliviano, ya se cayó. Al pedir reciprocidad, admitieron indirectamente que estaban en territorio chileno. Entonces, la manera diplomática, hubo algunas medidas diplomáticas, por ejemplo, la viceministra Carmen Almendras estuvo inmediatamente en Iquique activando algún canal diplomático, pero frente al coro general mediático que se desató alrededor de este episodio, yo creo que tuvo inmediatamente las manos amarradas. Entonces veo que la única manera de solucionar este problema es bajando el tono primero. Ya basta de tweet diciendo que son dictadores, pinochetistas. ¿De qué ayuda? Puede ser que lo sean, pero ¿en qué ayuda a los 9 detenidos? Si el objetivo es sacar los 9 detenidos, el único camino es el diplomático. Uno de la comisión, que en 20 días se va a pronunciar sobre el tema, no es tampoco inmediato, no es cuestión de horas, y el otro es hablar directamente a nivel consular, a nivel diplomático con Chile para que se reconozca eso, si hay que mediar una disculpa, se hace una disculpa, pero los 9 vuelven a Bolivia. Finalmente hay 9 familias que están sufriendo por eso. A ver, la doctora Durán, aquí a mi lado, es una doctora que ha hecho un par de maestrías en Chile. Acabas de volver de Santiago de Chile para defender tu tesis. Sí. Más allá de la tesis, quisiera preguntarte, boliviana, al entrar a Pudahuel, por ejemplo, ¿cómo se llama el aeropuerto de Pudahuel? Merino. Al entrar al aeropuerto Merino, ven tu pasaporte, has entrado con cédula de identidad, nada más. Pasaporte. ¿Con pasaporte? ¿Algo te dicen? No. Nada. Mira, Mario, coincidentemente, yo he estado la anterior semana en Santiago de Chile, justamente cuando la coyuntura política, tanto en Chile como acá, estaba y estos intercambios de tweets estaban dándose.
un poco uno ingresa con la percepción de ver cómo va a ser el trato, ¿no? Hacia uno y también con otros compatriotas con los que estábamos viajando, pero realmente no ha habido absolutamente ningún problema. El relacionamiento tanto migratorio como el de la calle misma siempre ha sido muy cordial. Para nada ha habido ninguna situación en la que uno se sienta una afectación directa de repente, ¿no? de marginamiento o ver más allá de lo que uno presenta en una situación de ingreso migratorio. O sea, todo ha estado particularmente bien, digamos, no ha habido ninguna situación específica. Pero Mario, me parece interesante todo lo que acaba de decir Francesco. Creo que, sin embargo, hay que resaltar algunos antecedentes. Primero, los elementos, o sea, de repente pedimos de alguna otra forma prudencia en relación a la agenda nacional que manejamos frente a Chile y de repente apelamos al tema principalmente diplomático. Pero si ustedes ven, yo sigo, y creo que es un tema hasta de masoquismo, sigo el tema de la cuenta de Heraldo Muñoz, no sé si es masoquismo, pero sí es porque es algo muy molesta, ¿no? Es un ejercicio de paciencia. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, creo que son estos elementos en los que realmente no hay un adecuado manejo y que esta agenda no debe darse en las redes sociales, ni de un lado ni del otro lado, porque no coadyuva. Ahora bien, Mario, yo estoy realmente como boliviana y creo que ha sido bien importante y hay que resaltarlo, la visita del ministro Arce. Yo creo que más bien se ha logrado lo que otras autoridades, al acompañar la viceministra Almendras y también nuestra cónsul Cajías, me parece, han generado de repente una presencia bien importante, ¿no? Ha habido una reunión tanto en Iquique con los abogados que están ingresando a la defensa de los conciudadanos, pero además una visita que creo que ya, si bien no puede tener una afectación directa al proceso como tal, es también sentar de alguna de otra forma presencia boliviana y generar también otros elementos, ¿no? Tanto el expresidente Piñera como Bachelet, como Heraldo Muñoz, realmente han sido muy hasta belicosos en sentido de pronunciamientos frente a Bolivia, pero también frente a estos 9 detenidos, ¿no? Incluso generando elementos que inobservan el principio fundamental de cualquier Estado de Derecho, que es el principio de inocencia, no etiquetándolos como delincuentes, como ladrones, ¿no? O sea, realmente esos elementos son muy duros, ¿no? Entonces, creo que más bien el discurso conciliador en el que ha ingresado el ministro de Justicia ha sido muy prudente para poder, de alguna de otra forma, generar una agenda política de acercamiento, será consular, será diplomático, pero también, como un antecedente que creo que es bien importante ponerlo en la mesa, es esta presencia ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de los familiares, porque en realidad no es una presencia del Estado boliviano, sino de los familiares en nombre y representación de su familia, ¿no? Entonces creo que esos elementos, Mario, nos permiten ver que no solamente es una visita del todo formal, sino que más bien genera ciertos elementos de acercamiento que las otras autoridades anteriormente no han podido lograr, ¿no? El Estado tiene la obligación de defender a sus connacionales, sean o no responsables de los hechos que los acusan, más en la incidencia en la que han sido detenidos. Yo creo que esa primera responsabilidad es ineludible y creo que a partir de ahí hay que distinguir cuál es el bien mayor que se busca. ¿El bien mayor es la libertad o es lucir? Porque hoy día, por ejemplo, se publicó en Página 7 en La Paz un artículo de un periodista chileno que decía: Heraldo, ¿por qué no te calles?, publicado en el Clarín de Chile. Digamos, yo creo, enfrentando lo que es este espíritu áspero del canciller chileno. Pero creo que si le vamos a pedir prudencia, como le ha pedido el ministro de Justicia a la presidenta Bachelet, y yo creo que fue, para decirlo muy elegantemente, muy imprudente en su primera declaración pública sobre los detenidos, asignarse ya a la categoría de delincuentes y culpables de robo. Creo que eso es un hecho. Pero si vamos a pedir prudencia al otro lado, ¿cómo andamos por casa? Porque el lenguaje inflamado del presidente es moneda corriente y, digamos, creo que es casi una característica de él, pero en este caso otra vez
que es lo que buscamos. Y yo distinguiría, parece que otra vez volvemos a los temas de antaño, aunque en otra circunstancia, de quienes tienen visa y quienes no tienen visa. Me parece un exabrupto chileno, pero creo que si se va para conseguir la libertad, se tiene que ir sin exabruptos. No he visto que el ministro Arce los haya cometido, pero sí creo que, así como un periodista chileno hoy dice, Heraldo, ¿por qué no te callas? Los que estamos interesados en la libertad de nuestros connacionales también tenemos que vigilar la actividad de nuestra burocracia. ¿Por qué no dejes de tuitear, por ejemplo? ¿Por qué no dejes de tuitear? O porque además yo creo que hay un lema de todas las burocracias en el mundo, pero que es particularmente fuerte en nuestro país. La burocracia jamás se equivoca. ¿No? Y no es verdad. El Comité Interamericano de Derechos Humanos ha recibido una solicitud de medidas cautelares. El Estado chileno tiene que informar y veremos si salen otras voces chilenas, incluso ligadas al Estado. La gente en La Haya, Grossman, llamó a la Corte Suprema manifestando su preocupación, porque creo que ellos tienen una papa caliente. Creo que incluso el lenguaje inflamado de parte nuestra les simplifica un poco la vida, porque si hubiera un lenguaje más destinado solo a cuidar a los 9 detenidos, serían más ostensibles los graves fallos y hierros, no solo jurídicos, como el caso de la declaración de la presidenta Bachelet, sino también diplomáticos. Grossman decía que sepa la Corte Suprema chilena que nos están causando un gran daño en La Haya, claro, que es muy sensible, creo que fue el lenguaje que usó. Y trascendidos publicados en La Tercera hace pocas semanas revelaban que la primera discusión en la Cancillería fue: hay que deshacerse de ellos porque es un problema. Yo creo que es también un problema para los chilenos. Pero otra vez, lo que no veo claro es a qué apunta la estrategia. Si la estrategia es ser la voz cantante antichilena, quizás esa estrategia se está cumpliendo. Si la estrategia es preocuparse por la gente, por las familias concretas, creo que hay algunas autoridades que cumplen, otras no. ¿O es un cadáver conveniente? Puede serlo, y podrían coincidir, a veces la política y el interés público pueden coincidir. Mi temor es que acá no necesariamente la vociferación y el interés público coinciden. Yo ahí tengo una impresión que va más bien en otro sentido, pero yo creo que ahí, claro, en un primer momento, Bachelet sale, ni bien los detienen, sale a decir que son delincuentes. Ahí el principio de la inocencia se vulnera totalmente, ¿sí? Luego, las cosas van girando alrededor de: han habido imprecisiones del lado boliviano y hay muchas cosas que se pueden cuestionar, entonces por estas cosas esos señores están siendo juzgados. Hasta ahí probablemente el discurso era más a favor de lo chileno, creo yo. Pero más bien las últimas semanas, con todos los exabruptos mayores, creo, del lado chileno, de no dejar pasar periodistas, de limitarles un poco el tema de su trabajo, de no dejar entrar políticos, igual representantes nuestros al otro lado, creo que más bien de alguna forma recuperan algo que le viene muy bien, sobre todo al presidente, y en general al discurso de nuestra política exterior, y es de mostrarnos como la víctima, ¿no? Es decir, mostrarnos como que estos señores dicen ser muy serios y respetar todas las leyes a nivel internacional e internamente, pero primero nos han acusado de que somos delincuentes y segundo, están cometiendo delitos que afectan ya no solamente intereses políticos, sino también a las personas, hasta discriminación, creo que había ahí dentro. Creo que ahí más bien el discurso que últimamente lo está sacando el presidente tiene que ver con esa otra línea de ahora recuperamos un poco el terreno, pero el terreno en torno a elevar un poco el ánimo, pero para recuperar, para decir que somos nosotros los débiles y por lo tanto me estoy quejando frente a la comunidad internacional por esto. Primero por un lado. Por otro lado, Mi única duda ahí es el tono. sí, Porque puede ser víctima sin tono vociferante. Claro. Ganarlo estratégicamente lo que tú planteas. exacto. Quizá ahí hay una imprecisión, ¿no? La otra cosa que a mí me llama la atención es, a raíz de esta columna que acabas de decir y otras cosas más que he ido un poco leyendo, y era ver por qué hay esta especie de fricción, entre comillas, entre Cancillería y el Ministerio del Interior. ¿Cuál es la razón por la cual los dichos ahí en el pasillo entre el gobierno, es decir, que Heraldo le está pidiendo al Ministro del Interior que de una vez solucione este tema por la vía más suave, si quieren, por la vía esta que no tiene que ver con hacer más escándalo, que eso es un problema para Grossman en La Haya,
Y yo ahí un poco empezaba a indagar respecto al tema de cómo está conformado el gobierno de Bachelet. Es una coalición de casi 7 partidos. Es una coalición muy grande, muy extendida. 7 partidos, de los cuales, curiosamente, el partido político de donde proviene el ministro de gobierno es distinto al partido político del canciller Eguía. Y no nos olvidemos que ellos están jugando también otra cosa, otro juego político, otro partido, si quieren, que tiene que ver con las futuras elecciones. Entonces ahí hay una fricción, porque luego esa mayoría que se ha conformado en Chile para llevar adelante a Bachelet a la presidencia, tiene que este año hacer primarias y elegir a su futuro candidato. Ese es por lo menos el acuerdo al que han llegado. Y a mí me llama mucho la atención respecto a, por ejemplo, por el Partido por la Democracia, que es el partido del canciller de Muñoz, es el que representa. Muñoz socialista, creo. No, es para el Partido por la Democracia, eso forma parte de eso. Es Ricardo Lagos. Era, que ya dejó. Y por el Partido por el Demócrata Cristiano también tienen otros candidatos, que está ahí una senadora igual, Goch. que eso llama mucho la atención respecto a el juego político interno, es otro también ahí en el caso de Chile, y tiene que ver con una coalición política, es una alianza política que es muy grande, muy extendida, un gobierno que tiene el 20% como mínimo de respaldo, esa es por menos la estadística, y hay adentro estos desajustes entre, le dice el canciller al ministro del Interior que haga algo y el otro no lo quiere hacer, o sea, más bien quiere ir por la vía un poco más legal, un poco más dura, no abrir si quieren este canal diplomático, que dicho sea de paso, creo yo, entiendo, en algún momento escuchando hablar a los internacionalistas, este canal de negociación diplomática no es pública, es decir, es más bien una cosa que es muy por debajo y que se suele solucionar por esa vía mucho más tranquila, si quieren, ¿no? Pero creo que este canal también se ha activado, pero justamente yo ahí tengo la hipótesis de que esto no se ha podido activar del todo, porque hay fricción dentro del gabinete de Bachelet. Ya, bueno, pero que lo digan en un Pentágono en Chile, ¿no es cierto? Claro. Aquí lo que nos interesa es lo Podemos nuestro. decir lo mismo nosotros dentro de las facciones del MAS en este momento. Ponemos esto en el contexto también de nuestra política. Hace una semana ha salido todo el gran escándalo, ¿no?, de los parientes, los hermanos que trabajan, y todo lo que ha salido son de una línea dentro del MAS. No son del ministro Arce, del ministro Martínez, no son del otro grupo. El otro grupo justamente que no tiene visa, que es vociferante, que trata más bien de complicar las cosas. Entonces, el Pentágono chileno podría hacer exactamente lo mismo. Yo creo que no va por allá. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Cuando un ministro de Defensa empieza a decir no compren productos chilenos, bueno, el primer producto de importación de Chile es el diésel. Entonces, que empiece el gobierno y así mientras no comprar diésel, al día siguiente tenemos parados los camiones, tenemos parado la maquinaria agrícola en el oriente. Es decir, antes de hablar, que piensen un poquito, porque son estas cosas, y esta fue la razón por la cual le negaron, no porque es ministro del Interior, de Defensa, porque hizo estas declaraciones. Y lo propio ¿qué va a hacer una presidenta de la Cámara de Diputados en Iquique si hay activados canales diplomáticos? Al final no tenemos una cancillería, pero yo tengo la impresión desde un comienzo que en este gobierno, sobre todo cuando estaba David Choquehuanca, todo el mundo hacía política exterior, ¿se acuerdan? Bueno, Evo obviamente el presidente tiene derecho a hacerla, pero lo hacía Quintana, lo hacía el vicepresidente, lo hacía Arce, lo hacía... Cualquiera se metía a problemas de política exterior. Eso no está bien. Un poco de institucionalidad es necesaria para llevar las cosas bien, a menos que la hipótesis que hace Gonzalo de querer usar a estos 9 para victimizarse frente a la comunidad internacional haya llevado, digamos, a tomar ciertas actitudes. Pero ¿cómo se puede poner un tuit que dice ¿qué hace Almagro por los 9 hermanos detenidos injustamente, porque ya da un juicio, a la agresión política, económica y diplomática a los derechos humanos por parte de Chile? Almagro es el secretario ejecutivo de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es parte de la OEA. Entonces, ¿en qué ayuda esto?
A mí me da la impresión que casi está buscada. Primero, no estoy seguro si Evo escribe esto, si el presidente escribe esto, porque a veces sale en Twitter mientras él está hablando en concentraciones, en cosas. Debe haber gente que maneja. Entonces, si hay gente que maneja, es más grave todavía, porque no es simplemente un lapsus, es algo que en ese momento se le ha ocurrido, a todos se nos ocurre. ¿Cuánto ayuda la declaración de los militares en la frontera? Es decir, Bolivia tiene todo el derecho a mandar militares a la frontera, una fuerza de élite, si quiere, a dinamitar todos los pasos ilegales que hay, porque hay solo 6 reconocidos y hay como 110, nos dijo el presidente la otra vez. Pero ¿cuánto ayuda una cosa así? Yo creo que hay una cosa clave, y es, cuando habla el canciller, habla la diplomacia. Cuando habla el ministro de Defensa, ¿quién está hablando? O sea, esa es una señal institucional clave. Si el ministro de Defensa chileno hiciera declaraciones sobre las minas que todavía tienen o todo en estas circunstancias, ¿cómo advertiríamos nosotros? ¿Cuál es la señal? ¿Quién habla? Es crucial. Que la parte jurídica, que el procurador, como fue el doctor Menacho, que vaya el doctor Arce, es una señal. Pero que el ministro de Defensa sea la voz cantante, yo creo que indica algo que es incluso... Había 2 militares, esa es la única razón. Pero yo creo que hay una cosa que es incluso independiente del incidente, y es, la Cancillería tiene un peso político inferior. Y creo que eso, que es un dato que muestran la propia preponderancia de las voces cantantes en este problema del gobierno, es algo que no deberíamos permitirnos. No creo que en una época en la que el poder blando permite, sobre todo a países de nuestra condición, además pacifistas, diseñar estrategias que no tienen que ver con lo militar, que el ministro de Defensa sea la autoridad que en materia internacional da la cara por Bolivia. No sé qué es lo que queremos decir desde la Constitución y desde la paz. Bien, en todo caso, 850 kilómetros de frontera común que tenemos con Chile, y una frontera que es en algunas circunstancias infranqueable, aunque lo han pasado. Pregúntenle a Argentina y Chile. San Martín cruzó los Andes hace mucho tiempo y con caballos, así que los contrabandistas, no tengan duda, se van a dar modos para pasar por cualquier lado. Hay que combatir al contrabando acá, indudablemente. Usarlo políticamente no sé si es lo mejor. En todo caso, luego los mensajes, vamos a hablar, pues ya está a buen tamaño este asunto, vamos a hablar de temas que hacen a todas las ciudades, a todas las ciudades. ¿Qué hace usted cuando el semáforo le da rojo? ¿Se para? Se para, y cuando le da verde va, etcétera. Es indudablemente toda una metáfora de lo que está ocurriendo en nuestro país. Luego los mensajes. El WannaCry, no. Bien, gracias. Vamos a continuar. Voy a hablar de una ciudad en particular, no voy a hablar de todo Bolivia. Voy a hablar de La Paz, sobre todo, el Alto, Cochabamba, Santa Cruz, no hay duda, donde usted, pero sobre todo en La Paz, como les digo, se topa con 4 personas que están protestando porque les quitaron la posibilidad de emitir certificados médicos para hacer su sede social o para hacer su campeonato de fulbito. O por otro lado se topa con los ropavejeros o con lo que fuera, y entonces encuentra con una ciudad con caos, en caos. Ocurre en el Alto, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, para mencionar las 4 principales ciudades del país. Pero en realidad hay una notable columna, dice: un país igualito al tráfico en sus calles. Sí, lo que estábamos hablando era una metáfora de cómo se puede hacer una trancadera desde el punto de vista del país. Así que esto nos lo va a explicar el autor de la columna. Se llama Gonzalo Mendieta y está aquí con nosotros. Gracias, don Mario. El mío era un ejercicio a mitad de camino entre la diversión y la observación. No saber qué escribir. Pero para hacer una referencia culta, en algún lado leí que Bertrand Russell fue después a Rusia recién ocurría la revolución y volvió un poco decepcionado del leninismo, pero escribió una carta en la que decía: pero cuando uno lee las novelas de Dostoyevsky piensa, ¿y cómo podría gobernarse un pueblo lleno de sus personajes? Y yo pensaba, guardando las grandes distancias, algo parecido. ¿Cómo puede gobernarse un país
si aplicáramos la metáfora de su tráfico. A mí me suele pasar, para poner algo de lo que escribo ahí, que cuando voy por ejemplo, yo vivo en Obrajes, en La Paz, cuando voy a cruzar el semáforo en la principal y dan verde, no arranco. Espero que pasen los que interpretan que el rojo es señal de apuro. Y ocurre corrientemente. Yo no sé cómo hasta ahora. Y por otro lado, uno ve que la actividad del Estado en algo tan básico como es regular el tráfico es prácticamente inexistente. Hasta llama la atención cómo el tráfico funciona relativamente bien sin presencia estatal. Porque el tránsito, digamos, uno lo ve muy activo viernes y sábado en la noche. Después, las medidas que se aplican a los conductores, por ejemplo, que embriagados, son una especie de arreglo o de culpabilización inmediata en algunos lugares claves de la ciudad, pero ocurre una vez a la semana. Si te ocurre 20 veces al año, nadie se entera porque no hay un límite para que eso pase. O sea, uno ahí también ve que el Estado boliviano poco hace. Y la verdad es que creo, y contaba lo que un colega argentino nuestro me decía, que hace 20 años él iba por una calle céntrica paseña y vio una manifestación muy rabiosa al frente y no supo qué hacer, quería huir. Y un gaucho que estaba ya aclimatado en Bolivia le dijo, no, camina nomás. Y la marcha se abrió muy pacíficamente y ellos pudieron seguir su camino. Lo que eso, a mi juicio, nos revela es que en Bolivia hay un orden tradicional que mantiene las cosas funcionando sin grandes niveles de violencia y de caos, pero que el esfuerzo común por modificar elementos básicos de nuestra vida casi está ausente. Y creo que mi propósito no era moralizar y decir, qué horror, sino ese propósito que creo era Aristóteles el que decía, la ley tiene que parecerse a la república, no la república a la ley. Y cómo hacer para que las cosas funcionen un poco mejor a partir de nuestra observación y no de nuestros deseos de qué lindo sería si las cosas funcionaran como deberían funcionar. A ver si me animo a interpretar la metáfora. El semáforo rojo dentro del gobierno, el semáforo verde, y hay un amarillo, ¿no? Hay un intermedio. Sucede que el ciudadano común acelera cuando está en rojo. En un ejemplo, cuando tiene que pagar, cuando es el último día de pagar impuestos, cuando es el último día de la inspección técnica. Yo pondría, un ejemplo más picante. El semáforo estaba rojo, pero teníamos hectáreas de coca ilegales cultivadas por muchos años. Y el semáforo seguía. Estuvo en rojo. Está más profundo que mis ejemplos. Estuvo en rojo por muchos años, pero convivimos y vivimos así. Y con el contrabando. Y que de pronto el presidente descubre que el 60% del contrabando entra por Chile. Y bueno, estaba en rojo. Y bueno, sucede que mientras está en rojo, métale sin ningún problema. ¿Esa es la metáfora? Mira, el primer aspecto que da el tráfico, pero también un poco la vida pública en las calles de nuestras ciudades, es que es un caos total. Es un caos total. La gente en las aceras, para hacer un recorrido de 200 metros, uno tiene que hacer 500, ¿no? Dando todos los desvíos posibles. Pero la ciencia enseña que en el caos también hay normas, hay reglas, que no son las reglas de los procesos determinísticos, son otro tipo de regla. Y acá las hay. Esa, por ejemplo, que has mostrado hace una semana, para no volver a los 20 años, había un bloqueo en Obrajes. La ambulancia estaba todavía a 50. Que de alguna manera hacen que no sea tan caótico y que funcione el sistema. En el caso específico de los semáforos, por ejemplo, hay una medida que yo no sé por qué no toman en La Paz y toman en todas las ciudades del mundo. A partir de las 11, 12 de la noche, los semáforos ya no son verde, amarillo y rojo. Son simplemente amarillo y la gente sabe que llega a un cruce, ve si no viene nadie y pasa. Es lo que hacen ahora con el rojo.
solo que uno que ve de afuera dice, mire cómo están violando las normas, pero a esa hora no pasa nadie, no podemos ser más papistas que el Papa, tan legalistas que uno no puede estar parado, además con riesgos, no tanto en nuestras ciudades, en otros países que te paras a un semáforo de noche te asaltan. Entonces, una medida muy sencilla que le pedimos a la alcaldía es que en sus programas, es muy fácil hacerlo, me imagino, poner que a partir de las 11 de la noche los semáforos tienen amarillo. Y la gente se regula. Mira, había un lugar en la calle Valliviana, en la calle 20, con la avenida Valliviana, donde inicialmente pusieron un semáforo y se hacía un caos total. Y los choferes hasta hicieron una protesta, hicieron un paro, y uno de los puntos era este. Han quitado el semáforo y ahora la gente con cortesía deja pasar sin, digamos, la obligación del semáforo. Es decir, es una falta de apego a las normas, pero que no es una anomia total. Es una anomia que tiene, si uno le pide, le hace así, le dejan pasar. Yo he notado muchas veces que el minibusero, digamos, más rabioso, que está apurado porque quiere agarrar a los pasajeros que están en la otra esquina, si uno le pide con cortesía, le dejan pasar. Entonces, un ejemplo más y termino. El apoderamiento de las vías públicas es muy difícil para una persona de afuera entender. Yo vivo 44 años acá, entonces ya he entendido que la calle pública es pública en un sentido diferente que es en Nueva York, en Londres o en Buenos Aires. No es pública para respetarla, para que ahí pasen los coches, es pública para apoderarse de ella, para mostrar si tenemos un baile, si tenemos una fiesta, si tenemos una manifestación, tenemos que ocupar la calle. Ahora, dentro de eso hay que poner también reglas. A mí me ha alegrado mucho que primero el Alto y ahora La Paz también hayan llegado a acuerdo con los folcloristas para que los ensayos, por lo menos, los hagan en salones, bien para los salones, van a ganar mucho, pero ya no en la calle, porque si uno hacía 20 ensayos para la fiesta del Gran Poder, 20 veces cortaban las calles. Entonces hay que llegar, yo creo, a un equilibrio entre una idiosincrasia nacional que viene de lejos, de muy lejos, que las calles son para ocuparlas, no son para respetarlas, ¿no? Y esto puede llevar también a otras consecuencias. Es un punto alto para normal o de los folcloristas, que no implica a todos, te diré, porque me vine de Miraflores. Yo había terminado el clásico 2 horas antes y los hinchas estaban festejando y otros estaban muy tristes, pero estaban en la calle y el PAC estaba haciendo lo imposible para que la gente debe hacer. ¿Sucede aquí? Sí. ¿Sucede dónde? En Bolivia. ¿En cuál de las Bolivias? En las 3 Bolivias. Y yo creo que más de las 3 Bolivias en realidad, ¿no? Porque a propósito de lo del semáforo, hace tiempo igual recordaba Guillermo O'Donnell, igual para poner un poco el contexto, él decía, sociedades como la latinoamericana se mueven en gran medida por relaciones informales más que por lo formal. Y él da un poco el ejemplo del semáforo también, en la misma línea de cuando estás en tu coche y te detienes en el rojo, y ves que no hay nadie que está circulando, sea de día, sea de noche, y no avanzas, si no avanzas y te detienes, es porque eres un tonto. Es decir, la gente que te mira, que está caminando ahí, ¿por qué no está avanzando si no hay nadie que está cruzando? Entonces, este es un tonto, primero. O segundo, no avanzas más bien aceleras en rojo porque tienes miedo de que te asalten, decía él, ¿no? Entonces, tiene que ver más bien con esta otra línea de los arreglos informales, las cosas que no están necesariamente escritas, han moldeado mucho lo que es nuestra cultura política en Bolivia, ¿no? Y ahí por eso yo igual hacía la pregunta respecto a esas famosas Bolivias, de qué es lo que estamos haciendo nosotros, cómo estamos construyendo el sujeto plurinacional, en algún momento con mis alumnos de la universidad. Y hay una cosa que sí me queda clara en este caso. Lo plurinacional está escrito en la Constitución y eso se remite a los semáforos, por ejemplo. Pero cuando les preguntas qué es entonces el sujeto plurinacional, hay una confusión tremenda. Porque nadie sabe entender y sabe explicar en concreto qué es entonces el sujeto plurinacional. Al final ellos decían, probablemente el gobierno ha perdido un momento muy importante cuando podría haber dicho el sujeto plurinacional es aquello que hoy día llamamos como mestizo. Entonces agarrar a todo lo que es el mestizaje, traerlo a un proyecto político mayor y darle, si quieres, forma, a partir de lo que está escrito.
No se ha hecho eso. Entonces, como hay mucho juego ahí adentro entre lo que está escrito y lo que no está, y cómo nos movemos ahí alrededor, ¿no? Pero te preguntas cómo construir el sujeto. Mi pregunta es, ¿se puede construir ese sujeto? A ver, Mario, dos cosas antes del sujeto plurinacional. Cuando yo pensaba en la columna de Gonzalo, pensé en las cebras. En algún momento cuando se ideó las cebras, el que fue ministro de Culturas, Pablo Gros, que en realidad ingratamente no le reconocen la autoría, pero él fue el que fue ideando esto, ¿no? Entonces hay unas cebras para que le digan a la gente cuándo tiene que pasar y cómo tiene que pasar. Es que realmente no lo puedes entender, pero realmente en este caos, que a veces, el caos es un orden que a veces cuesta descifrar, pero al final es un orden en el que la misma espontaneidad de la gente va ordenándose por justamente el desorden, si vale la reiteración. Pero yo decía, a ver, las cebras, y cuando aparecieron las cebras en el Alto, decía, pobres cebras, o sea, realmente nadie las va a respetar, y como que han habido cebras que han tenido atropelladas y demás, entonces todo responde también a una tónica del propio lugar, ¿no? Entonces de repente esta columna puede ser bien interesante, incluso particularizarla en determinadas ciudades, pero no es lo mismo el Alto, no es lo mismo La Paz. Y yo hago un poco de analogía con la administración de justicia. Muchas veces tú ves una ley, solo un código, pero tú dices, ¿dónde está el proceso? En el Alto, en La Paz, en Santa Cruz, y tú sabes que hay usos jurídicos totalmente distintos. Entonces, cuando hay una ausencia institucional, no hay el varita, no hay el semáforo, la gente tiene que organizarse y generar un uso judicial, jurídico, para activar la norma. Y eso es claro, y pasa en la administración de justicia. Entonces, es interesante ver cómo hay una ley, pero de repente con una aplicación totalmente distinta que va a corresponder a cada lugar. Entonces, de repente la analogía puede ser también por este lado, digamos, ¿no? O sea, particularizar el lugar donde va a estar el semáforo o donde no va a haber un semáforo y cómo la gente se va a organizar en torno a esa ausencia o a esa presencia. El orden es el desorden es un orden que uno no espera, ¿no? Es un orden. Y yo, a propósito de lo que decía Marcelo y también Nino, creo que en esto hay mucho la memoria agraria del uso del espacio. El uso del espacio en el rural es distinto. De hecho, cómo estamos habituados a cruzar las calles es de memoria básicamente rural. Todos, porque cómo cruzo la calle a la mitad, porque no hay autos, y ese es el uso, que es un uso extendido, porque el uso del espacio en el campo es muy libre. No es simplemente un uso distinto. Yo creo que la memoria agraria en nuestra sociedad está aún muy presente. Y yo recuerdo, a propósito de esto de aclimatar, de este punto, de cómo ver los usos, para ser benignos también con nuestro espíritu que viene de lejos, yo recuerdo un artículo que creo que es pariente de Javier Albo, cuando esos buses atropellaron en una carretera boliviana a una confraternidad que estaba bailando. Y él decía, en vez de poner avisos de por aquí pasan animalitos o aquí deténgase porque hay un peaje, etcétera, debería haber en ciertos lugares en que la carretera tiene ese uso anuncios de que puede haber actividad folclórica. A mí me parecía, alguna vez discutí con uno de sus hermanos jesuitas y casi me masca de decirle que me parecía sensato lo que quizás de modo un poco gracioso se planteaba en esa columna, pero que era tener amor por cómo somos y ver cómo podría conciliarse eso con ciertas medidas de seguridad. Me congratulo en todo caso que la pregunta que yo hice, ¿se puede construir eso? Y Francesco me decía, sí se puede. Se puede. Lo he visto un poco, lo he visto en el Alto con dos cosas. En Normal, dos, en el complejo Fabril, dejó el complejo Fabril, lo vi el anterior domingo, de ser un complejo, un bar, un tugurio Fabril, porque han empezado a normar esas cosas y por suerte a alguien se le ha ocurrido en la alcaldía de La Paz normar también estas cosas, llegar a un acuerdo con los folcloristas, aunque hay programas que se han trepado y han dicho cómo la cultura y las cosas, ¿no es cierto? Yo creo lo peor frente a esto es la resignación, decir nuestro pueblo no puede cambiar. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando los bolivianos salen a otro país, son los más respetuosos de las reglas. Sí, ve un chofer boliviano manejando en Argentina o en Chile, tiene que ser respetuoso porque sabe que ahí no hay mi tía.
Tu tía, no mi tía, tu tía. Segundo, yo me acuerdo siempre una frase que decía mi abuela, que no era muy simpatizante de Mussolini, pero decía, el fascismo tuvo algo bueno. Cuando entró Mussolini, los trenes partían y llegaban en horario. Entonces, eso es un mixto para mí de coerción y de educación. A mí me da una rabia increíble ver que en nuestras escuelas no se enseña educación cívica. Como tú decías, una cosa es estar en el campo donde uno puede cruzar, a lo sumo una llama le puede atropellar. Otra cosa es cruzar una avenida hablando con el celular o mirando al otro lado. Es decir, jóvenes ya no pueden, ya no son del siglo XVI o XVII, son del siglo XXI. En las escuelas debería haber una materia desde chiquitos o por lo menos unos módulos de educación cívica a enseñar a comportarse, a preservar su vida. Entonces, un poco con la educación, un poco con la coerción, porque la coerción no existe. Se puede existir 2 días, tú en el Alto has citado, en el camino al aeropuerto era constantemente un caos, ¿no? Hay 3-4 cuadras donde era un caos total. Pero un día se le ocurrió a la alcaldesa mandarlas, el equivalente de las cebras, eran chicas que manejaban, y bien, todo el mundo respetaba y el tráfico fluía, porque no permitía que se crearan embotellamiento. Cuando se han retirado ha vuelto exactamente el caos. Entonces, si la coerción no es seria, si los trenes empiezan a llegar puntuales durante los primeros años de Mussolini, bueno, uno no se acuerda de eso, pero si se vuelve una costumbre, una obligación, con coerción, con control, entonces se queda, digamos, el cambio se va a ver. Y la resignación es lo peor que podamos tener, que no podemos cambiar porque somos así, porque somos diferentes. No somos diferentes, solo que venimos, ¿no?, de una cultura, de experiencias diferentes. Ahora, la globalización hace que un camión puede atropellar a un indígena o puede atropellar a un citadino con las mismas consecuencias. Entonces, los dos deben saber cómo cruzar una calle. Bien, ok, ya yo pensé que era una metáfora, pero ha sido más reglas de tránsito, el código de tránsito. Quiero para el final comprometer a Ninochka y a ver si el próximo domingo podemos hablar de este tema. Hoy Página 7 nos da una cifra aterrorizante, espeluznante. 25 menores de edad violadas en los últimos 22 días. 22 días. Pero bien, está bien. ¿Sabe cuál es el drama? En el entorno familiar, Usted que nos está viendo en este instante dirá, no, están hablando de otras familias. No, estoy hablando de usted, de la suya, créame. Porque después va a decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si es su hermano, o es su padre, o es su padrastro, o es su prima, ¿cómo es posible que me haya hecho esto a mi hija? Tenga cuidado, no se haga, no eche a la paranoia. Pero tenga cuidado, créame, estas cifras son espeluznantes. ¿Vas a venir el próximo domingo? Sí. ¿Sí? ¿Vamos a hablar sobre este tema? Claro que sí. ¿Terrible? Claro ¿Ya? que sí. Yo Bien. antes de que te despidas, para no perder la esperanza en el Pentágono, quiero dejar testimonio. El otro día fui a la feria del libro de la Facultad de Derecho de la UNSA, que por cierto tenía pocos puestos, pero muy nutridos de buenos libros, y un experto en libros potosino me dijo que nos ve corrientemente y pidió un expreso saludo para Potosí. No quería olvidar el compromiso de mandarles un saludo a los que yo no sabía nos ven en Potosí y por lo visto con gran gentileza y cortesía. Con que él es el que nos mira. Un abrazo muy grande al Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública. Ojalá. Muchas gracias por subir este programa a YouTube. Marcelo, Nino, Gonzalo, Francesco, a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.